Me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad. Atrévete a darle a una andaluza una entrevista. Yo encantado. Y tú, encantado. No tienes ningún problema. Acabamos de conocernos, pero como si nos conociéramos de toda la vida. He descubierto a través de su mamá, de Charo, que Eduardo es entrañable y aparte tiene mucha historia que contarnos. Yo solamente voy a decir que me has caído genial y me encanta toda su literatura. Es escritor y aparte muchas cosas más. Sé que trabajas en un instituto, eres profesor de historia y que cuenta muchas historias. El protagonista, Eduardo, eres tú. Dicen que la historia se escribió y que cada uno escribió la historia pues según su criterio, según la vivió, según se la contaron, según la analizó. Entonces me gustaría que contaras cómo cuentas tú la historia, cómo se la cuentas a tus alumnos y cómo se la cuentas a tus lectores. Muy bien, pues... Y te voy a decir, no te voy a interrumpir en todo el tiempo para que tú te expreses desde esa cantidad y esa afluencia de vocabulario y de saber que tienes. Pues casi es mejor muchas veces interrumpirme porque puedo ser interminable. Has dicho algo muy importante. No hay una sola historia, eso es evidente. Cada uno, cada generación, cada tendencia tiene una manera de contar la historia. Lo que sí tenemos que tener todos claro es que la historia, para hacer la historia tenemos que ser honestos. Los historiadores tenemos que ser honestos. Y ¿eso qué quiere decir? Tenemos que ser cuidadosos con las fuentes, no elegir la que nos interesa simplemente porque va en relación con nuestra ideología o nuestra manera de pensar. Es decir, la honestidad y la profesionalidad. Y después, las interpretaciones son muchas. Hay muchos temas en la historia, y más concretamente en la historia de España, que es tan fascinante, tan compleja y tan dura, que hacen que tengamos interpretaciones distintas. Si hablo de la guerra civil, si hablo del franquismo, si hablo de la república, pero si hablo de la Ilustración o hablo del siglo XIX, tendremos maneras distintas. Los alumnos, los lectores, hay que ser honestos con ellos, muy honestos, pero también dejar muy claro que no existe una sola historia. Esa vieja idea de la objetividad no existe. Sí, la honestidad, no confundamos, no es lo mismo, insisto mucho en esta cuestión. La honestidad, no engañarnos ni engañar a los demás simplemente para arrimar el ascua a nuestra sardina. Pero aún así hay muchas interpretaciones y los lectores, los alumnos, tienen que saber que hay muchas interpretaciones y que yo defiendo una determinada línea de pensamiento en la historia, sobre todo en la historia de España, pero no solo, y hay otros historiadores que tienen otras visiones. Para acercarse a la historia, por tanto, honestidad, diversidad y además pasión. ¿Cómo pasión? Si todo tiene que ser todo, es la vieja idea de la objetividad. Tiene que haber pasión, como tiene que haber pasión para cualquier cosa que emprendamos en la vida. Si no existe la pasión, la historia es un rollo monumental. La historia hay que acercarse con pasión a ella para entender por qué estudiamos historia. ¿Y por qué estudiamos historia? Pues estudiamos historia porque tenemos que conocer de dónde somos. Los humanos somos unos animales que estamos en la Tierra, pero somos unos animales históricos y tenemos una historia. Todos, desde la condición más humilde a la condición más elevada de la sociedad, tenemos una historia. Pero no nos confundamos, la historia no solamente es conocer ese pasado para saber de dónde venimos y para entender este presente. Sí, eso es lo que generalmente todo el mundo entiende. Bueno, pues así podemos entender porque España es así, con sus grandezas y sus miserias, con sus avances y con sus atrasos también grandes. España o cualquier otro lugar, o comunidad, o grupo. Sino también entender que la historia es un arma, y entendamos arma desde un sentido positivo, de futuro. Estudiamos la historia para entender nuestro presente, para entender de dónde venimos, pero para intentar construir proyectos distintos. Y aquí también hay una diversidad. Los historiadores somos hijos de nuestro tiempo, somos hijos de nuestras ideologías, somos hijos de nuestras familias, de lo que hemos leído, de lo que pensamos. Y entonces es muy importante entender que cada uno tenemos un proyecto. Yo tengo un proyecto, yo quiero para la humanidad, o quiero para mi país, o quiero para determinadas personas, una vida distinta a la que existe. Yo no me conformo, nunca he sido conformista. Y la historia me ayuda,
La historia es una poderosa arma, y volvamos a entender, no desde el punto de vista militar, por supuesto, pero un instrumento, quizás sería mejor la palabra, para cambiar el mundo, para intentar, a través de la interpretación de ese pasado, poder construirlo. La historia es una disciplina que, curiosamente, es ambivalente en nuestra sociedad. Por un lado, parece que cuesta mucho estudiar historia, a los alumnos les cuesta muchísimo, pero por otro lado, la historia está presente constantemente en los medios de comunicación, muchas veces muy mal traída, muy mal llevada, y como un instrumento para atacarse unos a otros y la envilece. Y así no puede ser. Y España es un país prototípico en esta cuestión. Hay otros países, quizá los Estados Unidos, quizá el Reino Unido, quizá Francia, donde estos problemas no son tan grandes, o Alemania, pero en España sí. España sigue siendo un país donde la historia es un arma, esta vez sí, un arma beligerante entre las dos Españas, ¿no? Y esto es peligroso. Eso no quiere decir que no existan interpretaciones distintas. Es muy difícil hacer ver a los alumnos la importancia de la historia. Es muy complicado. A mí me cuesta mucho. Yo llevo 27, casi 28 años de servicio en enseñanza pública, en la que creo profundamente, intentando hacer ver la importancia que tiene estudiar de dónde venimos y para construir un mundo distinto. Y eso me hace intentar romper el corsé que siempre tenemos en los sistemas educativos. El corsé de los sistemas educativos es que tenemos que dar unos currículos, unos programas, unos temarios, como dirían las personas más mayores, y nos olvidamos que existen muchas historias. Por ejemplo, hemos tenido que incorporar la historia de la mujer, y aún así nos tiene una suficiente presencia en el currículum. ¿Qué pasa con los marginados? Si resulta que la población marginada en Occidente, y no me tengo que ir al tercer mundo, es muy grande. No hablamos de las personas que tienen dificultades y han tenido dificultades en la historia para sobrevivir, las minorías de tipo sexual, etc. Pues todo eso hay que emprenderlo y de alguna manera hay que llevarlo al aula para que los alumnos lo entiendan. Y eso no aparece muchas veces en los currículums, o no aparece con el desarrollo que pretendemos algunos, porque sí es verdad que sí se ha avanzado de la historia que yo estudiaba en la EGB y en el BUP a la que se estudia actualmente. Es una tarea apasionante, es una tarea difícil, es una tarea dura, sobre todo la de la enseñanza. Es muy dura, pero también es estimulante. Y escribir, pues en cambio escribir para mí es mucho más fácil, ¿no? Porque ahora me dedico a hacer unos libros de divulgación, con rigor, con muy poco aparato erudito, porque claro, la gente no tiene por qué llegar hasta los extremos más, porque no le interesa y no tiene tiempo, pues de tratar temas como lo que es el antiguo régimen, el tiempo de la revolución, la España del siglo XVIII, el republicanismo, la historia del Partido Socialista, etc. Ahora estoy preparando un diccionario de historia contemporánea. Esto es muy estimulante, porque queda, eso queda físicamente. Y es curioso, la palabra queda, la palabra influye en las personas, pero se puede perder o se puede tergiversar. En cambio, quizá esto es más físico, es más terrenal y queda, ¿no? Para los lectores, queda para después. Aparte de que uno, que siempre ha sido interesado en el mundo romano, los romanos estábamos obsesionados con la posteridad, y esto es una obsesión que uno tiene desde pequeño, lo de quedar para la posteridad, no porque me pongan un monumento, sino porque quede instrumentos para que los que vengan después de mí, de mi propia familia, de mis amistades o de la gente, pueda ser de utilidad. Porque ese es el último objetivo, ser útiles para hacer un mundo un poquito mejor del que es. La historia no es un ejercicio simplemente diletante, un ejercicio de aprender cosas y de saber, no. Tiene una utilidad profunda, una utilidad social. Los historiadores tenemos una responsabilidad, y en este país, más aún que en los demás, porque este país sigue sin asumir un pasado, sobre todo reciente, extremadamente doloroso, y que hay que cicatrizar en algo. Bueno, Eduardo, me has dejado, pues eso, sin palabras, pero ahora yo retomo y te digo, qué bonito integrar todo, desde la mujer, desde la historia, un recordatorio de ese pasado tan doloroso que separó a familias, que separó a hermanos, que separó a pueblos, que me emociono, que vivimos las pérdidas, que todavía no hemos encontrado a seres queridos. Y yo te digo, todo
todo esto se repite a lo largo de todo el tiempo. Como historiadores y como conocedores de todo esto, o lectores, sabemos que también en otros lugares del mundo ocurren ese tipo de guerras y ese tipo de cosas. Y ahora, una España multicultural, pluricultural, diferentes razas, pero que han vivido todo el acoso, la pérdida, el agravio. ¿Cómo eso se puede, como profesor de historia y tan reconociendo la historia de España, puedes transmitírsela a tus alumnos, a tus lectores, y que esos lectores o esos alumnos que vienen de otros lugares puedan sentirse reconocidos y a la vez, al conocer de la forma que tú le transmites esa historia de nuestro país, porque somos españoles y lo sentimos, y todavía sentimos la bandera, y el himno aunque no tenga letra, cómo esos niños, al tú decirle, hoy tenemos que estudiar, Carlos III, o yo qué sé, o cualquier cosa, los Borbones, y te digan, maestro, es que yo soy rumano, o maestro, es que yo nací en Colombia, o maestro, que yo soy árabe. ¿Qué haces con todo eso? ¿Cómo tu cabeza hace el puzzle y empiezas a transmitir? Y cuando sales de tu aula, esos niños no solamente tienen empatía contigo, sino que le has hecho aprender, conocer y también poner en valor sus propias culturas, sus propios países y todo lo que han vivido sus ancestros y ellos mismos. Pues es que tocas un tema muy complicado, porque evidentemente en el aula tengo alumnos este último año fundamentalmente marroquíes, aparte de los españoles, españoles de nacimiento, marroquíes, hay rumanos, algún chico ruso con familia en Ucrania, que esto ha sido un tema que he tratarlo mucho este año, y sobre todo muchos también alumnos latinos, pero latinos muy diversos, porque hablamos de la gente latina, pero la gente latina es extremadamente diversa, como tiene que ser. Pues es un problema, porque nuestros currículums hablan de la historia de España, lógicamente. Cuando yo que doy mucho también historia del mundo contemporáneo, aquí ya tengo una asignatura que me permite poder acercarme a otros mundos. Intentando, en primer lugar, quitar este europocentrismo, que el mundo maravilloso es el mundo europeo y Norteamérica. Centrándome mucho en Sudamérica, centrándome mucho en el norte de África. Es muy importante las relaciones complejísimas con Marruecos, y eso los alumnos tienen que verlo, y con la Europa del Este, con la que tenemos una relación muy escasa, históricamente siempre la hemos tenido muy escasa, pero es importante. Y la historia del mundo contemporáneo de primer de bachillerato me ayuda mucho a integrar esas cuestiones. Claro, cuando llego a la historia de España es más complicado, porque ya se toca de una forma muy colateral Latinoamérica y un poquito el norte de África. Yo lo que intento siempre a los alumnos es explicarles la enorme importancia que tienen de no olvidar su cultura, de no olvidar su historia y de aportarla a su vida en España, porque los inmigrantes, la gran aportación que hacen los inmigrantes en nuestro país no es económica, ni demográfica, a pesar de que la economía de este país y la demografía de este país no serían como son si no hubiera inmigrantes, pero no es esa la mayor aportación. La aportación es la diversidad cultural, lo que nos enriquece, lo que nos ha enriquecido a los españoles, que hemos dejado de ser el país superado por Portugal en este aspecto, más paleto de Europa Occidental, donde no había, y esto es muy importante, porque nos han aportado una diversidad cultural, una riqueza inmensa, impagable, sin olvidar las otras repercusiones, ¿no? Y entonces es importante esa integración, ese intentar interesarse. Este año hemos hecho un ejercicio en cuarto de la ESO, sobre todo protagonizado por las alumnas musulmanas, que nos han explicado en clase el Ramadán, las relaciones amorosas, las relaciones personales, cómo se relacionan, el papel de la mujer en Marruecos. Ha sido muy interesante. En realidad yo creo que al final, desgraciadamente, porque me hubiera gustado que hubieran aprendido más los alumnos, el que más aprendió fui yo. A mí me enriqueció profundamente aquellas charlas que nos explicaban, porque además se veía dos Marruecos, el Marruecos liberal y el Marruecos más integrista, ¿no? Porque había alumnos de un lado y de otro, ¿no?
y las alumnas, era muy interesante, me explicaban eso. Yo estaba muy interesado de cómo iban a la mezquita, de cómo se hacían las oraciones, las cosas, y nos lo estuvieron explicando al resto en una clase donde se podía trabajar. Y yo creo, al final, tristemente, el que más aprendí fui yo, creo, o por lo menos yo, que tengo una capacidad de aprender muy alta porque siempre he sido una esponja, pues aprendí un montón de cosas y me quité clichés. A pesar de que yo creo que por mi educación o por mis intereses no los tengo, uno tiene sus propios prejuicios y eso tiene que asumirlo. Es decir, cuando creemos que somos muy liberales, tenemos nuestros propios prejuicios, ¿no? Entonces descubrí muchísimas cosas, ¿no? Es difícil. No olvidemos que la educación pública, sobre todo la educación pública en este país, hace un esfuerzo por la diversidad inmenso, con pocos recursos, con poco reconocimiento social y muchas veces de la propia administración, aunque somos nosotros parte de la misma. Esa diversidad es la que nos enriquece. También es verdad, y esto es un canto a la esperanza, que los alumnos se integran muy bien y los chicos y las chicas de todos los países tienen relaciones. No hay esa que vemos fuera de la puerta de los institutos, donde sí hay esa tensión por las dificultades de integración que puedan existir. Y para mí es muy importante que esos alumnos tienen, yo les insto a que no olviden nunca su lengua, su cultura, sus costumbres. Los musulmanes suelen ser bastante, lo suelen tener muy claro. El mundo del este, todos son conscientes de esa cuestión, ¿no? Y de esa diversidad. Es muy importante en la escuela enseñar todos esos valores, pero el grave problema que tenemos es el tiempo y la inmensa diversidad. Porque luego estamos hablando de la diversidad de los alumnos y de sus niveles educativos y demás, es muy complicado, ¿no? Y hacemos una labor de aproximación, pero mis compañeros, mis compañeras, yo tengo mucha experiencia, estoy en la Comunidad de Madrid, entonces pues hacemos un esfuerzo por ello, ¿no? Y en general pues creo que se hace bastante bien, con pocos recursos, pero se hace bastante bien. Historia de las religiones, porque yo había vivido de todas las fuentes de ellos. En Melilla pues están los judíos, los musulmanes, una comunidad bastante grande de la India y Pakistán, y bueno, también los cristianos católicos apostólicos y los protestantes. Entonces siempre celebrábamos y respetábamos cada uno su cultura, la forma de comer, la forma de vestirnos, de celebrar la fiesta y demás. Entonces me osé a decirle a mi profesor en magisterio, que era sacerdote, que quería ampliar todo eso, y me dijo, eres la primera chica que me lo pide, la primera persona. Digo, bueno, pues vamos a trabajar en eso, en integrar, en sumar en vez de restar, y por supuesto incluir en vez de excluir. Así que fui también muy progresora en eso, porque mis mejores amigos son de todos los colores y de todos los lugares del mundo. Y eso, que tú lo digas así, pues me llena de orgullo, y saber que la enseñanza, porque también tengo mi parte de maestra, de profesora, pues estamos haciendo todo lo posible porque cada uno conserve pues, su cultura, y por qué no, hacerle un homenaje, como antes hemos hablado, ¿no?, de todos nuestros ancestros, que cada uno dio la vida a su manera, por su país, por su cultura, por sus hijos, por su familia, y por qué no, por la humanidad. Entonces, pues eso es un grito a la esperanza y a la vida. Fíjate, y además es muy importante para los alumnos españoles, los alumnos nacidos, cuando digo alumnos españoles me refiero a los alumnos nacidos en España, porque así aprenden esa diversidad y aprenden algo que para mí es muy importante, que entiendan simplemente, que hagan un esfuerzo de entender por qué sus compañeros y sus compañeras están sentados en una mesa con ellos cuando han nacido en Nador, cuando han nacido en Kiev, cuando han nacido en Medellín. También hacemos el por qué. Y aquí sí se generan muchos más debates que con la cuestión de la inmigración. Se generan muchos debates porque hay un negacionismo sobre la violencia de género muy grande en este país todavía, pero lo importante es que ahí es debatir con ellos. Por eso yo no acabo nunca ningún programa. Muchas veces digo que se puede vivir sin saber quién es Bismarck. Los alumnos saben, esto es un dicho que yo uso muchas veces, y un día me preguntó un alumno, ¿y por qué dices lo de Bismarck? Digo, pues es porque lo primero que se me ocurrió, podría haber dicho Carvajal del Castillo, pero dije Bismarck, pero lo importante es que podemos a lo mejor no llegar hasta el final, pero que hagamos estos ejercicios de que entiendan, por ejemplo, por qué se emigra,
porque hay problemas relacionados con, porque hay una violencia de género, porque hay esas desigualdades, que tenemos que reflexionar por qué existen determinadas cuestiones, ¿eh? Y los debates son complicados porque hay que dirigirlos, y hay que encauzarlos, porque se puede generar hasta demagogia en una clase, como se genera en los medios de comunicación. La idea es integral, y la idea es entender que la diversidad es el estado natural del ser humano y de la humanidad, y que eso es así. Eso es así. Yo les explico muchas veces, hay un ejercicio muy interesante cuando explicamos los derechos. Entonces empiezan, hay unos debates internet que no llevan nunca a ningún sitio, porque es indemostrable. Claro que no somos iguales. Yo soy alto, tú eres bajo, yo soy grueso, yo soy delgadito, yo soy de derechas, yo soy de izquierda, no somos iguales. Pero eso es un postulado de matemáticas. Los occidentales hemos, en la parte buena de nuestra cultura, de nuestra ciudad, llegó un momento en la Ilustración y en el siglo XVIII que llegamos a la conclusión de que los derechos son como postulados de matemáticas, que son indemostrables, y que por tanto nosotros decimos que somos iguales, y somos libres, y que hay que defender la libertad. Y lo que tenemos que conseguir es que las sociedades y los estados lo garanticen. ¿Cómo? Con las constituciones, las leyes y demás. Pero no hay que demostrar que somos iguales, porque no lo somos físicamente, en ningún aspecto somos iguales. Pero eso es indemostrable, pero eso es un valor sobre el que nos sustentamos. Precisamente las ideologías, las tendencias extremadas que han llevado a intentar, como hizo el nazismo, que intentaron demostrar que éramos diferentes, claro, eso era una verdad, y ahí sustentaron su ideología. Pero es que nosotros estamos por encima de eso, somos los derechos, son indemostrables, pero los aceptamos porque son así, y forman parte de nuestra tradición, de toda nuestra tradición cultural, que tiene mucho que ver con las religiones, por supuesto, con las ideologías, con nuestro deseo. Y entonces es muy interesante explicarles eso. Yo intento en las clases, Isa, yo intento provocar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando les digo, las ONGs no sirven para nada. Madre mía, empiezan a decir, pero tú, con tus ideas, ¿cómo que no sirven las ONG? Pero qué barbaridad, eres un burro. Y me dice, digo, claro, porque las ONG son para que los occidentales de clase media y clase alta nos acostemos sabiendo que hemos hecho una donación en nuestro banco, a través de nuestro banco. Y así ya estamos tranquilos porque hemos salvado a un niño del Perú. ¡Hala, qué barbaridad! Y luego los digo, ya, pero os voy a decir una cosa, si no hubiera ONGs, nadie haría nada por esas personas. Entonces ¿en qué quedamos? Pues para que os deis cuenta el problema de la diversidad del mundo. Las ONGs no deberían existir, pero si no existe, nadie se preocupa de los niños de Haití, nadie se preocupa de los niños del Sudán, nadie se preocupa de las niñas de Afganistán. ¿Os dais cuenta? Entonces, me dijo una vez un alumno, tú en vez de darnos soluciones solo nos creas problemas. Digo, lo has entendido perfectamente. Esa es la cuestión. Para que os deis cuenta que ese es el mundo, la dificultad. Y por eso tenemos que trascender lo que es exactamente... Claro que hay que hacer, y hay que estudiar esa historia, hay que hacer comentario de texto, y hay que hacer esas cosas. Pero eso es muy importante, crearles problemas para que busquen soluciones, para que intenten entender esa diversidad. Somos iguales y no se puede demostrar. He puesto ese tema de las ONGs. Otras veces hago ejercicios sobre, hoy vamos a ponernos desde el punto de vista de los sindicatos. Hoy nos vamos a poner desde el punto de vista, entonces ellos se ponen a defender a los obreros, a los trabajadores, las huelgas, y yo me pongo en plan empresario. Ya, pero el que arriesga el dinero soy yo. Y por lo tanto, como el que arriesga el dinero soy yo pongo las condiciones. ¿Ves? Porque el mundo es así, el mundo es diverso. Otras veces una vez hicimos un ejercicio relacionado con la Segunda República en la que yo hice varios papeles. Hice el papel de una señora de un barrio acomodado de Madrid, muy de derechas, hice de un anarquista andaluz, de un socialista asturiano, de un republicano, de un militar, para que vieran cómo las percepciones que se hacen de la vida son distintas. Yo estoy obsesionado con la diversidad, una obsesión enorme con la diversidad, que no muera, y siempre contrario a quienes reducen nuestra existencia y nuestra vida a un determinado modelo, que suele ser el modelo nuestro occidental, masculino, y del mundo anglosajón en general. No, existe una diversidad muy grande. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, cuando entramos con el tema de LGTB, entonces les explico, hay una palabra que es la de marica, ¿no? Entonces les explico a la señora
heterosexual llama marica públicamente gritando en una calle. Entonces me dicen, bueno, pero es la misma palabra, pero en un contexto distinto. Es decir, esta es la manera de que ellos hagan un esfuerzo, ellos, para entender esa diversidad. Y que luego cada uno sea de derechas, de izquierdas, de un lado, de otro, pero que por lo menos tengan una visión de la importancia de esa diversidad, de la importancia que tiene el entender que somos diversos y que precisamente por ser diversos tenemos que saber convivir. Madre mía. Bueno, Eduardo, ¿qué te voy a contar? Has dicho tantas cosas que me parece que esto es un tratado, es un doctorado lo que nos acabas de exponer aquí, una tesis. Pero no hemos hablado de por qué estamos aquí. Eduardo está en su casa de Arevalillo, de vacaciones, y yo me vengo de Almería a veranear también a Arevalillo. Y me encuentro con este, no sé, portento. Y necesito que diga todos esos testimonios para que lo escuche la diversidad. Entonces yo tengo un maestro al que le debo mucho, mi hermano mayor, se llama Félix Gracia, y le tengo que dar la gracia porque siempre decíamos que éramos singularidades, pero en términos de complejidad. Entonces, pues esa singularidad que eres tú, especial, diferente, con tu versatilidad y tu complejidad, también hace que sumemos todos. Por lo tanto, te agradezco como profesor, como amigo, como hombre en este planeta, pues toda esa labor que estás haciendo y que no va a quedar en saco roto, porque, bueno, yo soy muy filósofa también y pienso que existen esos campos energéticos o esas memorias, a las que yo le llamo campos mórficos, donde se queda toda la historia de la humanidad. Y eso, a pesar de la escritura y de todo lo demás, se queda en la energía o en la impronta de cada ser humano. Pero también te voy a hacer una convocatoria. Tus libros, habla de tus libros, habla dónde te podemos encontrar, cómo te reconocemos como escritor, dónde están tus libros, dónde las personas que están viendo esta entrevista se pueden acercar a tus libros. Habla un poquito de ellos, desde donde tú estás posicionado, por qué esos libros también que hablan de todo esto y que, bueno, que lo haces ameno y lo haces que la gente, cualquiera tenga ese gusanillo, esa curiosidad por leer tus libros. Bueno, los libros son muy fáciles de encontrar. Los libros son muy fáciles de encontrar en cualquier plataforma digital, de las grandes, de las librerías, cualquier librería realmente importante de este país, o Gran Superficie, o más, es muy fácil, ¿no? Ahora estoy trabajando, no solo con ellos, porque trabajo con otras personas, estoy trabajando con una editorial que se llama Editatum, que hace los guiaburros, que es un nombre que muchas veces tiene una connotación de gente que le parece fatal. A mí me encanta, el título me encanta. Entonces, por ejemplo, este es el último que ha salido, porque va a salir ahora otros dos. Este es el republicanismo en España, ¿no? Bien, son 100 y pico páginas. Tengo uno sobre el antiguo régimen. Yo soy realmente de moderna y contemporánea, ¿no? Y entonces, este es de contemporánea que hemos visto, este es de moderna, es el antiguo régimen. El antiguo régimen no es la época de Franco, el antiguo régimen es la época moderna, desde los reyes católicos hasta la Revolución Francesa. El tiempo de las revoluciones, este es más pequeñito, este es de las revoluciones liberales, este es muy cookie. Y este es muy curioso, porque este es el que más, de los que más me gusta, porque me salió muy redondo, es la España del siglo XVIII, ¿no? Es la España de la Ilustración, ¿no? Los esfuerzos por cambiar este país, esfuerzos que no se consiguieron. Hay más, tengo otro de la historia del Partido Socialista, de los inicios del Partido Socialista Obrero Español, tengo otros sobre 30 hechos de la historia de España. Voy a sacar ahora un diccionario de historia del mundo contemporáneo en esta colección y un libro de conceptos como una herramienta de trabajo para segundo de bachillerato en una editorial más pequeña. Estoy preparando una cosa sobre constituciones de la historia de España, otro sobre la Gran Guerra. Me han encargado un diario de la Guerra Civil. Yo lo único que no paro. Y ahora una cosa de la masonería que también tengo bastantes cosas escritas sobre la masonería. Y aparte de eso, pues escribo en un diario digital, del que soy editor también, El Obrero. Ese escribo todos los días. Porque yo tengo como dos obsesiones. La obsesión calvinista, ya saben ustedes, los calvinistas dicen que hay que trabajar, que es un símbolo para la salvación,
y los estajanovistas soviéticos que decían que había que trabajar mucho para sacar el país, ¿no? Entonces, tengo esa conjunción, y aquí en el pueblo, pues, primero se pasa menos calor que en Madrid, hay una buena wifi, tenemos una buena wifi, la casa, habla de mi casa, pues la casa de mi madre, pero bueno, nuestra casa, y yo aquí trabajo, mi madre hace sus cosas, sus lecturas, sus historias, y yo en el piso de abajo me dedico a escribir, porque estoy obsesionado también con el tiempo, que esto es otra obsesión muy grande, el tiempo pasa muy deprisa y hay que hacer cosas que sean útiles. Quizá debería descansar más, pero cuando la motivación es tan alta, parece que no te cansas. Qué interesante. Bueno, hablamos del tiempo. Hace un rato estábamos pensando en futuro. Bueno, vamos a ver a Eduardo y vamos a ver cómo sale. Siempre es una responsabilidad ponerse delante de una persona como él, con un talento exagerado, es un genio. Y ahora, durante todo el tiempo que ha durado la entrevista, hemos estado en instante presente. Pero ya se convirtió ese instante presente en pasado y, yendo hacia el futuro, nos tenemos que despedir, al menos por hoy. Entonces, yo solamente te voy a decir, di tu nombre completo y una palabra que resuma o que haga la síntesis de todo lo que hemos ahora mismo vivido y experimentado, para que esos que lo van a ver en el futuro y también sientan que fue presente mientras lo hacíamos, pero ya ha sido pasado cuando lo vayan a ver ellos, estén conectados con nosotros en el no tiempo, que es el tiempo de siempre. Bueno, yo me llamo Eduardo Montagut Contreras y la palabra, hay muchas palabras que a mí, la palabra que yo creo que debe quedar un poco de esto es, si tiene que ser una palabra solamente, futuro. Bueno, pues yo te voy a decir una palabra. Gracias por tu honestidad. Y eso es lo que siento. Gracias por tu honestidad y por todo lo que nos has enseñado, enseñaste y enseñarás. Gracias.